Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo darle sentido a lo que resta de gobierno en estos próximos 5 meses? Especialmente desde la perspectiva de la política, ya no tiene el enemigo número uno, que es la Asamblea. O tiene quizá peores enemigos, aunque no estén en la Asamblea. Porque hay la sensación de que no solamente hay un gobierno salente, sino silente. Y en retroceso, de capa caída, cuando debería tener un cierre excepcional, como lo propuso el presidente, es decir, hacer en menos de 6 meses lo que les hubiera correspondido hacer en 2 años. Con especial aplicación a la política, esta noche buscaremos respuestas del ministro de Gobierno a cómo darle sentido a estos 5 meses. Porque hay muchas cosas que se deben terminar, otras que se pueden comenzar y muchas más que no se deben detener. Y el nuevo enemigo hoy se llama Corte Constitucional, que para mí es Corte Obstruccionista. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Qué bueno, la tos es suya ahora, señor ministro, ¿cómo está? La última vez que tuve una entrevista con el presidente me vaciló, me dijo, cada vez que se pone nervioso usted le da tos, no me olvido de eso. ¿El clima de Quito? La subida y la bajada. La subida, sí, ese cambio de Y presión. a veces salgo por la calle sin nada. Me recuperé de una maldita hace 15 días, estuve perfecto y ayer comencé de nuevo a patalear. ¿De una maldita qué? Gripe y tos. No, ese es permanente. Ok, vamos a necesitar buen humor para los próximos 60 minutos. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país, que significan aproximadamente esta hora 35 mil hogares en el territorio nacional. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, que es 709 si prefieren alta definición. DirecTV 194, Manavisión canal 9, señal abierta en Manaví. De paso, para ellos, Manavisión, mis disculpas. El domingo les atribuí un problema de audio que tuvimos casi durante 3 minutos, que realmente fue nuestro. Fue falla de origen en el YouTube. ¿Por qué? No me pregunten, nunca hay una explicación lógica. Los potenciómetros de aquí registraban audio y sin embargo había una caída progresiva que se resolvió. Mil gracias a quienes apenas hay un problema llaman enseguida. Hay 2 o 3 personas en particular, Andrés Castillo en Quito, por ejemplo, que nos ve por DirecTV a reportar cualquier falla. Prosigo. Emitimos desde Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU, 6 de la mañana. Radio FM en Manaví, Candela, con K, 89.3. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Se integra, como es costumbre, el programa los jueves, Lorena Ochoa. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. En más de una ocasión, el ministro de Gobierno, abogado Henry Cucalón, ha sostenido no solo que la Corte Constitucional se equivoca, sino que entra en ámbitos que violan la Constitución y que, aunque él discrepa, acata, porque eso es vivir en Estado de Derecho. Yo jamás estuve de acuerdo con el fallo que permitió el juicio político sin ninguna prueba e inclusive con errores de hecho que cometió la Corte Constitucional, porque citó hechos que no existían, valga la aclaración. Sin embargo, lo respeté, porque no se puede desacatar, porque eso es propio de un Estado de Derecho. El presidente de la República, señor ministro de Gobierno, buenas noches, bienvenido formalmente. Vamos allá. Dice que la Corte no debe rebasar sus facultades. Dice que la Corte se extralimita cuando señala que ésta debe controlar que en los decretos leyes enviados por el presidente en tiempo de muerte cruzada no se aborden materias que no sean de urgencia económica.
Dice que la Corte Constitucional en sus dictámenes rompe la regla constitucional establecida en el artículo 135 y añade que la Corte, inobservando la Constitución y sus propios precedentes, dice que la Asamblea Nacional, aún en materia de tributos, podría derogar los decretos ley expedidos por el presidente durante este periodo. Y concluye, la violación a la Constitución tiene que ser de enérgica protesta de este presidente. ¿Eso es Estado de Derecho, violar la Constitución? Conozco perfectamente el contenido de la carta. Buenas noches, Carlos. Buenas Bienvenido. noches con todos los televidentes. Ese es un documento político, jurídico e histórico. Y la primera línea, en el primer párrafo, el presidente señala que no está de acuerdo, pero respeta el precedente. Y comienza a desarrollar el motivo de su discrepancia, que es propio en una democracia. Última línea del primer párrafo. Eso es importante porque va en la línea de lo que yo llamo el respeto al Estado de Derecho pese a la diferencia. Pero ahí deja consignado para el pueblo, para los ciudadanos, para la historia, el motivo de su discrepancia, el porqué. Y una fundamental... Cuando respeta el Estado de Derecho, dejamos constancia de eso, protestamos y nada más. La Corte Constitucional es de última instancia en materia de control constitucional. Y como he manifestado en varias ocasiones, hay fallos desde el punto de vista inclusive académico, yo he trabajado con esos fallos, en que uno los he respaldado fervientemente, otros los he rechazado. Antes de que me cites los artículos, que esas son la teoría de los caudillos, que aplicación directa, entonces ya me las conozco de memoria. Déjame terminar de desarrollar. Así como ha habido otros que evidentemente no están de acuerdo. Ahí cité en esa entrevista de Radio Democracia. Cuando dieron el dictamen para que haya juicio político, yo no estuve de acuerdo, pero lo acatamos. ¿O quieres que seamos aprendices de autócratas? Ahí no violaba la Constitución. Se cometieron errores de ahí todos dice lados. Usted en este rato, lo que acabamos de ver, que incorporaban hechos inexistentes. Si ustedes estoy falseaban o mentían, pero se equivocaban. Acá ustedes en este documento hablan de que viola la Constitución. Este documento es superior a la Corte. Este documento dice que cuando algo viola la Constitución es ineficaz jurídicamente y no se debe acatar. Tú has tenido un pésimo profesor de Derecho. ¿Por qué? Esos son los aprendices autócratas que dicen, déjame terminar, que directamente entonces yo inaplico. Entonces todos los 18 millones de ecuatorianos que consideran que una decisión de un juez viola la Constitución, no la aplica. Ese fue el artículo que usted siguió, eso hacía Jaime Nebot. Ese artículo... Él le apeló a ese derecho para no hacer caso. Ese artículo, en otros temas, ese artículo, estamos hablando de temas de fondo, no de jardinería, ¿no? Esto es más importante. Pero déjame terminar. No, si estamos, esto es una desarrollar. Esto no es una cadena nacional. No es cadena, pero tengo que desarrollar la idea, porque estos son conceptos, no ocurrencias. Ya, en esa misma línea... Es a través de los mecanismos legales que se hace prevalecer esa inaplicabilidad o violación del derecho. Si no, pues esta es la horda primitiva en que 18 millones de personas dicen que la Constitución es violada por cualquier juez. Y no hay ningún mecanismo legal porque usted dice que la Corte Constitucional es de última instancia. Por eso el documento político, jurídico, histórico señala la discrepancia en qué consiste y fundamentalmente en un tema. Es un tema que es de valoración, que yo creo que la Corte no debe haberlo hecho. Ellos no de conveniencia y de oportunidad. Y que hay una contradicción con fallos anteriores. ¿En qué sentido? Que el que tiene la prerrogativa, el que tiene la facultad de establecer qué es económico urgente en un régimen presidencialista es el presidente de la República. Por eso ni siquiera la Asamblea, y eso ya es decir bastante, que es un órgano político deliberativo, no juzga cuando le llega un proyecto económico urgente, que es lo que en mi criterio debe hacer la Corte Constitucional, ver si esos articulados se contraponen, violan la Constitución o los tratados internacionales. Como es de última instancia el fallo, lo que ha hecho el presidente de la República, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es señalar justamente en lo que nosotros creemos que se fueron más allá de la Constitución. Ojo, en cuanto a la determinación de lo económico urgente, hay un tema de carácter jurídico que hay un choque, y ojalá que en los próximos proyectos de decretos leyes tengamos un mejor contrabalance, por así decir. Es el tema de las iniciativas tributarias. ¿Ya terminó? ¿Esta parte ya terminó? ¿Puedo seguir desarrollando? No, sí, pero esta parte ya terminó. Es larga, pero ahí vamos. Ok.
Es que esta parte era exclusivamente por qué ustedes acatan, discrepan, pero acatan. Si lo tenían tan claro, ¿por qué se han demorado casi 2 semanas en ponerle esto en blanco y negro a la Corte? Porque esto no tiene un tema de plazo legal. Reitero, documento... No, la aclaración de ustedes, la respuesta. Político, jurídico e histórico de respeto hacia la ciudadanía. ¿Por para qué que quede demoraron sentado. tanto? No ¿O es algo de los demorar. hizo dudar? No hay ninguna obligación de tiempo. Es más, se puede haber hecho como la motivación dentro del próximo proyecto de decreto ley. Aparte que, en varias entrevistas, el gobierno, que para efectos prácticos lo represento yo, desde el primer día consignamos la misma posición. Estilos más, estilos muy tibia, menos. muy suave, dije yo. A mí me extrañó lo que le oí en Radio Democracia, por Dios. Dije lo mismo. Un ministro de esa firmeza diciendo discrepo. Pero, Cato, ¿esto es un Estado de Derecho? Mire, que ustedes señalen que la Corte viole la Constitución, ¿es un Estado de Derecho? Dije lo mismo en las 2 entrevistas y tú tuviste 2 reacciones distintas a lo mismo. Yo no sé si es un tema de tono, no, es un tema de conceptos. La primera se refería a el decreto que tenía que ver con la rectificación de la reforma tributaria. La segunda, al de las zonas francas, en donde la Corte se mete a argumentar de que podía esperarse hasta la próxima asamblea. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que no dije en esa entrevista. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y más allá del interlocutor, lo que me extrañó fue la tibieza con que lo expresó. Ahora, ustedes de estilos, otros dicen que soy demasiado recio en ciertas cosas. Dije lo mismo en las 2 entrevistas. Usted ha sido firme. Lo que pasa es que en una fue en Quito, otra fue en Guayaquil. Usted se aplaca. No me aplaco. Usted se aplaca en Tú entiendes de otra manera. Yo entiendo de otra así manera. como tú dices que las cosas deben poco más mandarse directamente al registro oficial. Por eso tú estás ahí y yo estoy acá. Dios me libre. Vamos a la Y el país también. Sí, estoy de acuerdo. Alguna vez, no voy a decir en qué gobierno, me propusieron ser ministro de gobierno. Le digo, el gobierno se cae. En una semana yo te armo una guerra con el Perú. Ahí me fui al extranjero. Volviendo al presente. Mi deber es, dentro de las discrepancias, diferencias, propias de la democracia, darle estabilidad al país. Más que al país, a la democracia, que es el valor supremo que usted defiende. Consustancial. Vamos a la segunda parte. Las consecuencias de esto, que usted ya quiso entrar en eso. Esto les va a modificar los siguientes decretos que tenían en principio en parrilla. Habían 3 ya preparados. Y el gobierno ha dado la definición de que se va a aplicar más a lo del niño, porque si eso no es urgente para la Corte, entonces nada es urgente para la Corte. Correcto. ¿Va a ser así? En el Ecuador, todo lo económico es urgente. Esa es la realidad. Aparte la definición que le corresponde al presidente. En este rato, sobre todo. Obviamente, la urgencia Usted lo ha dicho varias veces. Es apremiante. Entonces, en esa línea, Carlos, habían varios proyectos y sí, en un sentido de oportunidad, en el transcurso de la próxima semana, el que tiene que ver con el evento del niño, que tiene repercusiones económicas de todo ámbito, inclusive privados también, va a ser el primero que se presente. Y lo que estamos haciendo es mejorando, ampliando la motivación, que básicamente es esta, para que todos, Corte Constitucional y nosotros, todos de la mano del pueblo, podamos entender que esto es apremiante y que si mañana llegaren a encontrar algún artículo, ese sí que se contraponga, que viole, que altere la Constitución, no tenemos ningún problema en que haya la corrección, pero no que se califique el sentido de la urgencia económica. Ya. Lo otro, no le voy a pedir que haga de prestidigitador político, pero ¿qué mueve a la Corte Constitucional a un error tan craso? Mira, Carlos, este asunto del momento de excepción que estamos viviendo, porque no puede ser la regla, ¿no? En una democracia tiene que existir una Asamblea Nacional como contrapeso. Como es primera vez, ellos no déjame desarrollar. Me estás haciendo una pregunta, déjame desarrollar. Ahí va. Así como lo he criticado. Pobrecitos los de la Corte Constitucional, como no había están aprendiendo. Pobrecitos, he sido crítico, pero me estás haciendo una pregunta de reflexión y estoy desarrollando. ¿Usted cree que estos jueces son ingenuos, señor ministro? En la posición de ellos, se han equivocado enormemente. Yo siempre he valorado 2 cosas, inclusive dentro de sus equivocaciones. Uno, no están a golpe de maletín y sigo pensando lo mismo. Coincido. ¿Ya? Y 2, no son dependientes de poder político alguno. En sus propios errores o interpretaciones, en este tipo de fallos, más polémicos y políticos, como también los sociales, porque también ha habido otro tipo de fallos. ¿El correísmo la mayoría, a su juicio, esos 6 de 9? Yo no creo que maneja ningún sector político, pese a que sus fallos puedan, en la práctica, beneficiar o perjudicar a alguien. El fallo del dictamen para el juicio político, sí sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Fue gasolina al fuego de la desestabilización. Ajá. Pero ellos no lo hicieron por ser de X o Y
lado político. Lo hicieron porque creían... Se equivocaron de buena fe. Creían que era correcto. ¿Le parece a usted correcto que jueces de esa magnitud... Estoy diciendo el principio de buena fe. ¿Pero les cree? Ellos dijeron que el juicio político procedía porque había... La mínima verosimilitud. Y se equivocaron en señalar que la Contraloría ha dicho lo que no había dicho. Ya, pero no es lo apropiado que si un juez encuentra mínima verosimilitud diga, por tanto no procede. Si lo rechacé al segundo. Lo que quiero desarrollar, ya que me has pedido que me ponga en el lado de ellos, es que no creo que lo hagan por una orden política como estaban acostumbrados muchos magistrados a golpe de teléfono. Yo no hablé de orden. De las derechas y de Dije izquierdas. correísmo, y eso implica afinidad. Mire, si tú lees los textos y los fallos, son bastante contrarios a los modelos totalitarios que profesa el correísmo, vale la aclaración. Inclusive hay un juez de ahí, de los nuevos, de los 3 nuevos que entraron, que tiene un texto donde hace pedazos a la corte cervecera y servil, la calla que tuvo el correísmo. Ok, siendo así... Sino que se les puede acusar inclusive de cuestiones ideológicas, el famoso activismo judicial y todo lo demás, pero eso no tiene nada que ver con correísmo, izquierdismo. Yo los he calificado de obstruccionistas. Tengo claro que deshonestos no son. En la práctica sí puede haber pasado eso. Y de correístas también a la mayoría, tengo claro eso. No son una corte de ignorantes. No quiero defender o no. No, está claro, no son una corte de ignorantes, ni menos una corte de corruptos. Si no cogiéramos un juez que fue diputado social cristiano y le tiramos la etiqueta del pantalón de social cristiano, y no creo que sea social cristiano. Enrique Redí. Y fue diputado, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Usted ha hablado con jueces de esa corte o con el presidente antes? ¿Va a hablar ahora, después, en función de encontrar algún tipo de coincidencia, no de conciliación o de acuerdo? Yo no he hablado con ningún juez, y ojo con lo que voy a decir, que esté tramitando ninguna causa, ni en la Corte Constitucional, ni ningún orden jurisdiccional, ni fiscal. Nunca lo he hecho en mi vida. Ni cuando es diputado, que eso era una costumbre inveterada, valga la aclaración. No. Sin embargo, después de estos hechos y cuando no hay ninguna causa por medio, he tenido reuniones con el Pleno de la Corte Constitucional, sí, por un concepto básico de coordinación mínima institucional que debemos entre las funciones del Estado, porque parte también de mi trabajo es obviamente tener relaciones entre las funciones del ¿Coordinación Estado. ¿De cosas como qué? Básicas, para el mejor desarrollo del Estado de Derecho. Entre otras cosas, desenvolvimiento institucional y también ver cómo va a ser el manejo a futuro del tema de las causas que tiene, entre otras cosas, los decretos leyes. Qué bien, me parece lo más lógico el ministro de la Política. No lo hice anteriormente por obvias razones, porque había un dictamen para juicio político, así es. Había un decreto ley. Correcto. Pero eso es propio de la cordialidad cívica. Es decir, ya que han habido estas diferencias, señores, respecto al futuro, conversemos, y eso es lo que han hecho. No tanto conversar, porque los magistrados no hablan. Los magistrados se expresan a través de sus fallos de providencia. ¿Y ellos lo escucharon? En general, porque es una cuestión mínima institucional. ¿Fueron mudos en la reunión? Más allá de eso, sí quiero aclarar de que yo, ni como ciudadano, ni como ministro, jamás he interferido en causa alguna. Ni siquiera en esta corte, ni en la anterior, ni en ningún tema judicial, que es lo que siempre le achacan a los políticos, a los funcionarios. Yo soy un respetuoso absoluto y restricto de la independencia y la autonomía de funciones. Y valga decir una anécdota que me estaba acordando el otro día. En enero del año 2021 se tramitó una reforma constitucional para que exista control político por parte de la Asamblea a la Corte Constitucional. Sí sabe quién fue el diputado que se opuso, ¿no? Con verbo, no con celular ni con chat. Enero del 2021, en mi última legislatura. Fin del gobierno de Lenín Moreno, ya. Fin de la anterior Usted terminaba legislatura. su segunda asamblea. Yo fui el que lo defendí. Yo, en el debate. No creo en el control político. ¿Tú te imaginas, ahorita, sería el sueño de los caudillos, poder enjuiciar políticamente, así como quieren hacer con la fiscal general, así como quieren hacer con el contralor, así como quieren hacer ahora, vía acción de protección y después a nivel de la Asamblea al Procurador General del Estado? Imagínate que por sentencias quieran bajarse, como eran antaño, a las Cortes Supremas, ahora llamadas nacionales, o a la Corte Constitucional. Inclusive, dentro de las diferencias, la autonomía de la justicia es un valor imponderable. Ojalá algún día el país comprenda y valore esa posición democrática. Y peor con los antecedentes que yo tenía. El otro día yo comentaba que de ser demócrata a ser cojudo hay un paso. Jamás
difiero absolutamente con ese criterio. Yo sé que usted difiere. Entonces, entre autócrata y sabía es lo mismo, ¿no? Casi. No, señores. Por eso es que estamos donde estamos. Muy cerca. Sí, después vienen los autócratas que no son tus amigos, ahí sí no te gustan, pues, ¿no? Siempre han sido mis enemigos. Digo, y siempre nomás, los he combatido. Porque no hay autócratas buenos, ni malos, ni vecinos. Así ¿no? es, y de ninguna ideología. Digo nomás. Hay dictadores de derecha y de izquierda. Digo nomás. Avancemos con otra parte. Lorena. Ha insistido también en varias ocasiones el ministro de Gobierno en que optar por la muerte cruzada nunca puso en duda o en peligro la estabilidad democrática en el Ecuador. Y en lo que se respecta a la estabilidad democrática, esto en ningún momento se puso en juego, tanto es así que los agoreros del desastre se quedaron con la bata alzada, porque advirtieron que si había una disolución parlamentaria, el país poco más se iba a incendiar. Y eso no ha pasado. Ha habido paz, hay tranquilidad, hay estabilidad, hay institucionalidad, hay una convocatoria de elecciones, candidatos que se han inscrito, lo cual es positivo porque significa que es el mismo pueblo a través del voto quien va a decidir cuál es el futuro, cuál es la nueva etapa democrática que va a vivir el país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a aprovechar ese ambiente? Me aclaraba anteayer el canciller lo que quiso decir cuando describió esto como que estamos en una luna de miel. Para efectos de él y sus continuas comparecencias de hasta 5 el mismo día. Nadie está diciendo la situación del país. Mencionó los cientos de veces que lo habían llamado a la información y las otras que le buscaban comparecer. Se lo dijo en NTN 24. Más allá del no tener el obstáculo de la Asamblea, ¿cómo se va a aprovechar el gobierno en el sentido positivo estos 5 meses? Tomando en cuenta que en una democracia es necesaria la Asamblea, pero que ellos confundieron su rol de fiscalización por el de, ahí sí, obstrucción y desestabilización. Por el de conspiración. También. 4 golpes de Estado con maquillajes constitucionales, ¿no? Porque jamás estaré en desacuerdo con la fiscalización. Yo hice juicios políticos, pero eso que hicieron, más los 3 anteriores, una farsa completa. Ahora bien, una vez que por excepción y por poco tiempo, bajo este régimen que estamos viviendo, no hay la Asamblea, el gobierno debe afincar todos sus esfuerzos a los nuevos desafíos que hay en materia de ¿qué? De gestión pública, que tiene varias aristas, por así decir. ¿Qué es lo que, digamos, que la Asamblea perjudicaba hasta cierto punto? No el tema de la expedición de leyes, porque ya sabemos que existe el limitante o el habilitante llamado Corte Constitucional que reemplaza el control legislativo, no político, sino lo que justamente conversaba el ministro de Relaciones Exteriores, que llamen a un ministro 5 veces el mismo día. Ahora tiene más tiempo, no significa que sea impune, porque nadie, ni yo, nadie somos impunes, todos tenemos responsabilidades de poder dedicarse a tiempo completo en materia de ¿Por qué no se ve la celeridad, la eficiencia, la eficacia en la gestión pública? Si ya sé que recién tenemos mes y medio de haberse liberado de este lastre. No le voy a citar 100.000 casos, menciono uno solo presente en este rato. El gobierno decidió hace más de una semana importar arroz, hasta el momento no pasa nada, ahora deciden que no saben si es de Perú o Brasil. En el fondo hay una discrepancia entre el gobernador, que propuso la idea, el ministro de Agricultura, a quien no le conviene la cuestión, los productores de arroz que dicen que no es. Lo cierto es que hay escasez de arroz y está caro el arroz. Ante la emergencia que te vincula, no solamente por la falta, sino por la especulación que existe. 2 factores. Una decisión de emergencia, porque no puede ser permanente jamás, siendo nosotros productores de arroz, es que se importe. La diferencia que tú manifiestas existe en que de donde se iba a importar, prácticamente el valor está sumamente alto y no iba a ser beneficioso ¿para quién? Para la gente, para el consumidor, para los ciudadanos, para el pueblo, que es finalmente el tema. Esperemos que se solucione inmediatamente, porque es una medida, reitero, es una medida paralela. ¿Quién está a cargo de impulsar esa gestión en el gobierno? ¿El secretario de la Administración? El ministro de Agricultura como el ramo. El secretario de Administración ve eso y todo para seguimiento, pero el responsable... ¿No tiene que ser él el gran impulsor de eso? Pero por quien supuesto, monitorea, mejora, hostiga, acosa si se quiere. Y esa decisión fue adoptada hace pocos días. Yo estuve presente en ese gabinete donde se decidió, por excepción, el tema de la importación de arroz. Y obviamente que el secretario de Administración Pública está atrás de eso. Pero el operativo, la contraparte de aquello, es el ministro de la cartera. Ya, era solo un ejemplo. No vamos a detenernos en esto porque no es su área específicamente. Pero igual tengo que coordinar todo. No. Esa es parte de mis labores. Todo repercute en la política, eso vamos a entrar después. Obviamente, para bien o para mal. Para ambas cosas. Para ambas cosas, obvio. Lorena.
Cuando volvamos, lo que el líder del PSC ha dicho respecto al Ejecutivo y directamente, aunque sin mencionarlo, del ministro de Gobierno. También vía Zoom la opinión del abogado Juan Carlos Solines, ex candidato a la vicepresidencia en la primera campaña de Guillermo Lasso. El liderazgo que aplaudimos del ministro Cucalón debe emplearse ahora ante peores obstáculos que la Asamblea derrotada. Un periodista que ha cubierto migrantes ecuatorianos asegura que no existe un éxodo de ecuatorianos al exterior. Galo Arellano, profeta en otra tierra. Y ellos fueron por la violencia, la inseguridad del país. La propuesta de conectar emprendedores afuera con empresarios adentro. Nadie sale como entró, no tiene ningún porcentaje, no cobra absolutamente a ninguna de estas personas. Lo que Galo Arellano ve de lejos. Si quieren acabar con toda esta migración, al menos latinoamericana, hay que acabar con las dictaduras. Y lo que a Carlos Vera le intriga aquí. Porque estos ecuatorianos que aquí eran un fracaso o que aquí no pudieron emprender, pudieron ser un éxito afuera. El testimonio de un periodista que aprendió afuera a valorar la democracia que en Ecuador no cuaja. Tenemos una libertad, aunque patoja, pero libertad es libertad. Entrevista veraz con el periodista ecuatoriano más exitoso en Estados Unidos. Incluso estando fuera del Ecuador, pago impuestos en mi país. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas. Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e independiente. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Parece mentira, pero hemos consumido ya la mitad del programa. Les recuerdo que el reprise es en OnePlus, canal 14. El mismo número en las 3 cableras donde sale. Extreme TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y para la gran colonia latinoamericana y especial ecuatoriana en Estados Unidos, en simultáneo, emite Macro Digital. Gracias a todos esos medios por ampliar nuestro alcance. Lorena. La semana pasada, en declaraciones para Radio I99 FM de Guayaquil, en un panel que integran Eduardo Mendoza y Ramiro Cepeda, entre otros, luego de mucho tiempo ausente de medios de comunicación, el líder del partido con el que antes se identificó nuestro invitado de esta noche, formuló duras críticas políticas. Los traidores tienen mal fin,
Pero al pueblo no le interesa la traición personal ni política, le interesa la traición al pueblo ecuatoriano. Es muy fácil decir que la Asamblea no hizo nada. La Asamblea hizo 9 leyes de seguridad. Yo pregunto, ¿y cuántas ha usado el Ejecutivo de las 9 leyes? Nada. Que la Asamblea no ha dejado gobernar al gobierno. Pues si el gobierno destruyó su propio plan de gobierno, el gobierno mandó una ley de impuestos que malhadadamente pasó con el voto del gobierno y los correístas, no con el voto social cristiano que estuvo en contra. ¿Cuál es nuestra coincidencia con el señor Correa? Haber votado para que se destituya a Lazo. Sí, señor, porque merecía ser destituido por haberle hecho al pueblo ecuatoriano lo que le ha hecho. Votamos del partido a 4 legisladores que se vendieron porque el gobierno los compró. Vamos de atrás para adelante. Lo último. El gobierno compró 4 legisladores. ¿Cómo explicar el cambio de posición de los 4 si no fue por compra? Pero ¿a quién se le puede ocurrir que el gobierno y Henry Cucalón compra asambleístas? A ellos, pues, ¿no? Deben tener una experiencia enorme en el retorno a la democracia y este tipo de cuestiones. A mí, ellos no me van a dar lecciones de este tipo de cosas. Esos asambleístas manifestaron problemas internos por los cuales alguien se puede ir, alguien se puede separar, problemas de ellos. De ahí a decir que los problemas internos, que mañana voten de tal manera, es decir, con la soltura con que lo dijo, comprar, es decir, un acto de corrupción, decir gobierno se cuidan porque no dicen el nombre. Ya quiero que digan pues mi nombre. Vamos a ver, aclarar qué es corrupción en la política. Alfredo Serrano lo dijo. ¿Qué puedes esperar de Alfredo Serrano, pues por Dios? Alfredo Serrano dando lecciones de trámites legislativos, pero que se quede donde está. ¿Usted sí conversó para que cambien de posición esos legisladores o ellos lo buscaron a usted para conversar? No he conversado para cambiar absolutamente nada. ¿Ya? Tengámoslo bastante claro. Y peor, comprar. Otros tendrán experiencia en ese tipo de cuestiones. Siguiente cosa. Dice Jaime Nebot, 9 leyes referentes a la seguridad. Por lo menos aprobó esa asamblea. ¿Cuántas ha usado el Ejecutivo? Mire, las reformas legislativas, cuando uno está en el día a día, cuando uno asiste todos los días, ¿no?, a la asamblea responsablemente, y me conozco bastante porque las últimas reformas del periodo anterior las tramité y leeré yo, así que las conozco bastante bien, entre los cuales está un tema importante. Gracias a esa reforma, todos los sentenciados con delitos contra la vida, es decir, asesinato, violación, cumplen la pena completa que puede llegar hasta 40 años. No hay régimen abierto, ni semiabierto, ni prelibertad, ni libertad condicional, por si acaso. Esas 9 leyes, que son 9 reformas en un paquete al COIP, en una sola cosa, donde está, por ejemplo, y me parece muy bien, y saludo, y votaron todos los sectores políticos, el uso legítimo de la fuerza, que hace pocas semanas el presidente de la República reglamentó, entre otras cosas, que ha permitido, entre otras cosas, que hayan sido... abatir 39 delincuentes sin que los jueces metan presos a los policías. Ni un solo policía. Van 39. Que fue una mejora a las reformas que ya hicimos en el 2019, en el mismo sentido después del malhadado incidente en Ibarra. Pero él preguntaba, de esas 9, ¿cuántas ha usado el Ejecutivo? Recuerda que puse el ejemplo de la fuerza, porque las demás de seguridad, que le llaman seguridad porque le ponen nombres rimbombantes, son al COIP, que el COIP básicamente sanciona actos, sanciona delitos, por si acaso. No es que el gobierno utiliza, porque el que sanciona los delitos es ¿quién? Los jueces, pues la justicia. Sino que le ponen los nombres, fortalecimiento de la seguridad, etc. Todo el Estado, no solamente el gobierno, utiliza ese tipo de herramientas. Y lo otro, él hablaba de que esto se lo ha buscado Guillermo Lasso. Yo sé que usted no estuvo en esa fase del gobierno, porque él ha incumplido lo prometido. Y producto de eso es el cambio de actitud de haber sido su aliado, promotor de su candidatura y sin duda factor de su triunfo, por lo menos en Guayaquil. Ahora, defender la necesidad de que había que destituirlo. Pero dijo algo más, que había votado, más ya que no se alcanzó a la votación y se suspendió en la mitad del debate del proceso del juicio, pero era público y notorio la posición. Pero uno vota por la institución por lo que está en el juicio, no porque creo que ha incumplido en otras cosas, ¿no? Después de haber estado en contra de la Constitución la primera vez, de la destitución la primera vez, perdón. En el juicio sumarial de muerte cruzada en junio del 22, que no fue un juicio político propiamente dicho, sino cuando la Asamblea alegó grave crisis política y conmoción interna, que conllevaba que si hubieran tenido los votos, en ese momento hubiera habido elecciones anticipadas, que creo que a alguna gente no le convenía, valga la aclaración. Ya, si en algún rato la estabilidad democrática lo exigiera, ¿usted conversaría con Jaime Nebot? Por supuesto, sin duda alguna. Pero sin duda alguna.
como hubiera querido que fuera la realidad, pero la realidad superó todo tipo de expectativa a personas que les prohíben hasta hablar, ¿no? No sé si tú sabes esa anécdota, ¿no? La vi cerca. Vamos ahora con ya Juan no Carlos. Acordar. Les prohibieron un derecho humano. Expresarse. Hablar. Sí, ¿ya? La vi cerca. Ya. Vamos ahora con Juan Carlos Solines. Juan Carlos fue candidato a la vicepresidencia de la República la primera ocasión con Guillermo Lasso y ha sido muy crítico de la gestión de este gobierno. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo respondería usted a la pregunta que da origen a este programa? ¿De qué manera darle sentido a estos 5 meses? Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial, igual a Henry, a toda la audiencia. Bueno, pienso que he sido crítico, sí, con las cosas que había que ser crítico. Pienso que el gobierno, como todos los anteriores, ha tenido aciertos y errores. Sin embargo, pienso que un gobierno que ha estado marcado esencialmente por denuncias de conspiración desde el inicio, una ruptura con su aliado, con el que ganó las elecciones, y que a partir de ese momento, más allá de los problemas de gobernabilidad, ha tenido una crisis de inseguridad terrible, con las matanzas en las cárceles y luego con un crimen al alza que no ha podido ser contenido, con servicios públicos ineficientes, es decir, servicios básicos que no dependen de leyes, sino que dependen de la gestión y de las políticas públicas de un gobierno. Han tenido también un periodo de crisis y evidentemente los escándalos que han afectado al gobierno, ¿no? Los escándalos que pienso que no han sido totalmente esclarecidos y que creo que es una de las tareas pendientes, enfocándonos en la pregunta de qué le correspondería hacer a este gobierno en sus últimos meses, partir de unas premisas básicas, Carlos. Primero, que no se puede hacer en 3-4 meses lo que no se hizo en 2 años, ¿no? Es una primera premisa fundamental. Segundo, hay que dejar esta política sistemática estos 2 años de buscar culpables a todo. Siempre había un culpable. Desde el inicio, las denuncias de conspiración, del triunvirato, de la desestabilización, y a lo largo de todo el periodo siempre se ha buscado culpar, sea a la Asamblea Nacional o a otros actores políticos. El presidente se ha abierto muchos frentes, y esta carta que Henry Cucalón la denominaba hace un momento como jurídica, una pieza jurídica, política e histórica, pienso que es en la misma línea, ¿no? Es tratar de abrirse frentes innecesarios, cuando en este momento las prioridades deberían ser otras. Pienso que en lo jurídico esa carta es inocua, porque los 2 fallos, los 2 dictámenes de la Corte respecto a los 2 proyectos de decreto ley que se han mandado, los 2 han sido, el primero aprobado por unanimidad y el segundo negado por unanimidad. Por lo tanto, el tema de la urgencia, la calificación de la urgencia, más allá del debate jurídico que se pueda dar alrededor, ha sido irrelevante para el fallo constitucional, de control constitucional de la Corte. Ya. Por lo tanto, dice usted, las prioridades deberían ser otras. He tomado nota de lo que inicialmente señaló. Debe aplicarse a lo posible, entiendo. Segundo, dejar de buscar culpables. Tercero, dejar de abrirse más frentes, entre ellos entiendo que la Corte Constitucional. Y adicionalmente, las prioridades son otras. ¿Cuáles? ¿Podría enunciar 3? Sí, definitivamente. Primero, una que creo que la está abordando adecuadamente el gobierno, que es el tema de la prevención frente al posible fenómeno del niño. Más que posible, inminente fenómeno del niño. Esa es la obvia. Pienso que eso es fundamental. ¿La otra? Y no se ha caracterizado este gobierno por ser preventivo frente a los desastres. Ya vimos lo de Alausí, ya vimos las inundaciones, ya vimos lo de Esmeraldas. Entonces creo que tiene que ponerse, como se dice coloquialmente, las pilas para enfrentar el fenómeno. Prevención del niño. Una segunda cosa, a ocuparse de temas cruciales que implican dejar la casa en orden para el próximo gobierno. Uno de esos temas cruciales, por ejemplo, es la negociación con la telefonía móvil. Eso es un desastre, Carlos. La negociación con la telefonía móvil es un desastre, y hay que decirlo, a pesar de que yo sé que tienes tus simpatías por la ministra. La ministra ha sido una ministra vendehumo, y creo que va a tener que rendir cuentas. Hay que poner la casa en orden respecto a ese tema urgente. Qué bueno. De paso, doctor Solines, cuando pueda, venga en vivo 1 hora a este programa. Tiene que ser cara a cara, presencial. Yo por Zoom tengo mucha incomodidad para entrevistar sobre ese tema. Encantado. ¿El tercero?
Y el tercero es, pienso yo, que clarificar de alguna forma, limpiar de alguna forma los escándalos que le han afectado al gobierno y particularmente al presidente, el tema del Gran Padrino, el tema de la muerte de Cherres, el tema de los informes policiales de archivos. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué creo que es una prioridad política esa? Porque el presidente y el partido de gobierno no ha presentado candidatos para estas elecciones. Por lo tanto, eso de tener un bloque que le cubra las espaldas en la salida del presidente no lo va a tener. Y el próximo gobierno, sea de la tendencia que sea, va a indagar y va a pedir cuentas de lo hecho en estos 2 años. Una y última esos cosa, escándalos ¿no cree abiertos, que no tener un bloque aclarados, presidencial es justamente un reflejo de que no lo necesita y se siente muy seguro por sí mismo de que cuestionado puede ser por mil cosas, pero culpable no? De ninguna forma, Carlos. Todo presidente, más allá de la popularidad con la que salga del poder, necesita un bloque que defienda lo que ha hecho, que respalde la gestión, que evite que se eche al trasto muchas de las iniciativas positivas que han habido y obviamente que ejerza una defensa política del gobierno que se retira. Gracias, doctor. Y creo que es muy peligroso lo que queda la invitación pendiente. Tenemos que coordinar fecha para ese tema la próxima semana. Sí, yo tengo simpatía por su gestión, pero no garantía de lo de Viana Maino. A buena hora me permite aclararlo. Señor ministro, en lo de la prevención creo que no debemos detenernos. Está claro, él mismo dice que lo están haciendo. Definir lo de la telefonía móvil, no dejarlo con el escandalazo que esto puede significar, dejarlo negociado porque los plazos ya se vencieron ahora. ¿Cuál es su opinión? Primero, con el respeto que merece el amigo, que lo conozco bastante bien, es más, voté por él en el año 2013, la ministra no es vendedora de humo, ¿no? Rechazo de plano esa categorización. Uno puede criticar o no, pero vender humo tiene otras connotaciones, no hay que ser tan ligero. Hace que ser tan ligero con los términos. 2, para los efectos que le interesa a la ciudadanía. El proceso de estructuración legal del contrato está sumamente avanzado. Comprendo que haya una preocupación legítima ciudadana, más allá de los intereses, porque parecería también que hay algo medio orquestado para apurar ciertas cosas, y también hay otros, para demorarlo. No, el correísmo pues ya anunció. Para que lo hagan ellos, claro. Claro, que no hagan nada, que van a enjuiciar, diciendo que no lo puede. El gobierno puede decidir, ordenar en todo ámbito hasta el último día de función. Bueno, ¿va a ser así? Y lo importante, porque a nosotros, a ti, a mí, a todos nos interesa es la gente. Hay una preocupación legítima y yo se las garantizo. El servicio jamás será afectado. Porque por ahí han dicho, no, es que si no se firma el contrato a tal fecha nos quedamos sin celulares. Señores, eso va a haber más cobertura, mejor cobertura y menos costo. Todo eso es parte del tema de la negociación. Pero lo importante, no nos vamos a quedar sin servicio e inclusive para eso se están haciendo consultas legales. No sé si tú conoces al orden del Procurador General, justamente para darle toda la cabida y todo el tema importante. Lo otro que mencionó Juan Carlos Solines es político, que ustedes deberían irse limpiando los escándalos, como el de Gran Padrino, el de Cherres, entre otras cosas. No estoy de acuerdo con eso, porque dice el gobierno, comenzando por ahí, ¿no? Más allá que quisieron enjuiciarlo por eso al presidente de la República en la tramoya iniciada desde el 9 de enero, donde de forma bastante ruin lo acusaron de narcotraficante al presidente, lo pusieron en un cuadro como que estuvieran vendiendo granizado, como que no decían absolutamente nada. ¿Ya? Nunca pudieron, ni en el ámbito político, ni en el ámbito penal, hacer nada. Es más, yo me hago la pregunta, si tan convencidos estaban estos sectores en la oposición de que el presidente era culpable, más allá que a confesión de parte, relevo de prueba, el juicio no importaba un carajo, querían era destituirlo o derrocarlo, en el fondo siempre quisieron que se caiga solo, sino que no les salió tan fácil. Pero déjame terminar, ¿por qué los diputados, los exdiputados, ahora casi todos candidatos, no leyeron lo que el pueblo pensaba de ellos? ¿Por qué no están en la Fiscalía apurando pues los supuestos delitos que ha cometido el presidente de la República? Porque no hay absolutamente nada. Ese era el pretexto para derrocarlo. Y en los otros ámbitos que dice mi amigo Juan Carlos Solines, tiene que ver el gobierno y el presidente con casos que tienen que ser investigados por la Fiscalía, valga la aclaración. ¿En cuál está pensando, por ejemplo? Cuando no sé qué dice el Gran Padrino, como granizado también. Ok. Tengo 100.000 preguntas, pero tiene que ser para una segunda entrevista, si no nos deberíamos del principal aquí, que es cómo darle sentido a estos 5 meses. Y creo que ustedes tienen ya algunas respuestas del ministro de Gobierno, faltan más. Lorena. Cuando volvamos, Marcela Arellano, expresidenta del FUT, Frente Unitario de Trabajadores, y presidenta de la CEOS, Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres.
El liderazgo que aplaudimos del ministro Cucalón debe emplearse ahora ante peores obstáculos que la Asamblea derrotada. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Primera planta de la prensa mañana. El Universo dice, se retrasa inicio de zafra, hay menos oferta de azúcar, sufrida clasificación de Barcelona. Ni siquiera me había enterado que le empatamos 2-2 a Cerro Porteño, íbamos perdiendo 2-0 y apagué la televisión. Fiscal anuncia acciones legales a detractores, qué bien. En seguridad hay que poner mano dura, dice una candidata a la vicepresidencia por un movimiento que ni siquiera conozco. En el centro será marcha LGBTI, Quito 45 UPC de 29 barrios a rehabilitación. Expreso, primera plana de mañana, vigilar a 20.000 servidores, se nos puede escapar el control. El IES pide auditoría al hospital de Durán tras publicaciones de Expreso. Devolución del IVA de poco provecho, el héroe de Melec y su desahogo con gol. Primera plana del diario. Manabí, mi tierra. Alcalde pierde derechos de participación. Resolución. El Tribunal Contencioso Electoral le quitó el derecho de participación por 2 años al alcalde de Portoviejo. La resolución establece además una sanción económica de $1.450 por no haber participado en el debate. Lo que quiero saber es, ¿sigue o no de alcalde? Marcela Arellano, usted sigue de presidenta de la CEOSL y dejó hace poco de ser de presidenta del FUT. Como dirigente sindical y de los trabajadores, ¿cómo cree usted que el gobierno debe darle sentido estos últimos 5 meses? Bienvenida. Buenas noches, saludos Carlos, saludos ministro. Darle sentido a estos 5 meses que restan de gobierno lo califico como una tarea de titánica, como una misión imposible, por varios elementos. Uno, la agenda neoliberal que tiene el gobierno, que prioriza, ha sido su prioridad en estos 2 años y un poco más de gobierno, por la misma incapacidad de gestión del gobierno y por la situación económica que estamos experimentando en el Ecuador, ¿no? Tenemos un déficit fiscal, una brecha fiscal de más de 7.000 millones de dólares que, según expertos, puede incrementarse en 9.000 millones si es que viene el niño y de acuerdo a la fuerza del niño. Tenemos una contracción económica de menos 1 punto en referencia al año pasado. Eso implica menos recursos para el Estado, menos recursos para impuestos, menos recursos para obra.
Tenemos una caída de producción petrolera de alrededor de 40.000 millones diarios que está programado, que en el presupuesto está programado esto, ¿no? En el presupuesto del Estado. Digamos, tenemos menos ingreso fiscal, tenemos un déficit fiscal importante y esto puede agravar la situación, ¿no? Entonces, pedirle al gobierno que en este momento invierta en obra pública, que eso sería la principal tarea del gobierno. Hacer inversión y obra pública. Muy amable. Para garantizar primero, asegurar empleo, la inversión pública también puede asegurar empleo, para prepararse precisamente para las condiciones del niño, para reparar la infraestructura que ha sido dañada. Le recordamos al país que tuvimos una década ganada en donde hubo un importante ingreso fiscal, pero que se pervirtió. Ok, muchas gracias. Perdimos un rato de audio y de señal, Marcela. Ante su vocación neoliberal, el déficit de gestión, la contracción económica, la caída de la producción petrolera y la disminución de los ingresos fiscales, dice la expresidenta del FUT que lo único rescatable sería aumentar o invertir en la obra pública, y el nivel de ejecución del gasto al primer semestre, ya sé que el primer trimestre es especialmente bajo, era terriblemente deficitario, más o menos 16%. ¿Van ustedes a pegar un salto cuantitativo hasta llegar a un 80% en noviembre, más o menos, que es cuando deberán irse? Con varias precisiones. Dicen régimen neoliberal, pero los neoliberales y la extrema derecha dicen que somos socialdemócratas. Esa es la crítica que le hacen los ricos del país al presidente Lasso. Fíjate, mira cómo es la historia, ¿no? Socialdemócrata. Sí, este gobierno que ha aumentado en inversión, porque han ingresado 15.000 nuevos servidores públicos, 10.000 a la Policía Nacional y 5.000 entre profesores médicos, que eso no es gasto, señores. Esa es protección social del Estado y estamos muy orgullosos de hacerlo, y vienen 5.000 más, que no tienen nada que ver con la grasa, con el Estado grasiento, con los que no quieren asumir ninguna competencia ni ninguna responsabilidad. Así que qué raro que los neoliberales creen más servicios públicos, Fuerzas Armadas, Policía, Educación, Salud. Segundo, habla de un déficit. ¿Qué hubiera sido si con esta crisis que se viene, producto de los $1.000 millones menos por ingresos petroleros, más lo que se viene con el fenómeno del niño, este gobierno no haya reducido el déficit fiscal de 7.7 a prácticamente el 2? Entonces, eso también hay que soslayarlo. Y que pese a la crisis que se nos viene, por factores, en otros casos externos, hay un crecimiento con cifras reales, Banco Central, del 2.6. Ahora, ¿qué es lo que le importa a la gente? Solo hice esa precisión. Inversión. El rubro de inversión, que son 1.871 millones, sigue intacto de aquí hasta finales de noviembre, si hay segunda vuelta, por si acaso. ¿Habrá? ¿Ya? Habrá, ojalá. Eso es bueno para el contraste de posiciones, no esta tibieza que estoy viendo ahorita. No, es que estoy hablando en términos jurídicos, porque en noviembre, el 30, es si hay segunda vuelta, pues no, porque tengo que ver todas las provisiones, esa es parte de mi trabajo. Así que, ojo, 1.871, y le voy a explicar cómo. No solamente que el tema del fenómeno del niño nos involucra a todos, principalmente también a los GATS, hay labores complementarias. Este ministro de Economía consiguiendo más fondos con eso, exactamente, me dijo hoy, a través del BID en Brasil. En temas de prevención también los consejos provinciales y municipales y los alcaldes tienen una responsabilidad. Cuidado, no todo es el gobierno. De acuerdo. Pero déjame terminar la meta, no es que el tiempo se nos viene encima. La meta será llegar a esos 1.800 y pico de millones de ejecución, por supuesto, hasta noviembre. Y te digo dónde, por ejemplo, en materia de vivienda, solo la próxima semana, la que viene, se entregarán 500 viviendas gratuitas en Camilo Ponce, en el Azuay, en Salcedo, provincia de Cotopaxi, entre otras, con las cuales, ya que se han entregado al día de hoy 3.800 más o menos totalmente gratuitas, esperamos completar unas 4.750 hasta finales de año. Okay. Gratuitas, básicamente entregadas a jefas de hogar, es decir, madres solteras. Si eso tú lo complementas en materia de educación, 16 unidades educativas cerradas a diciembre del 2002, más las 13 comprometidas con varios decenas de millones de dólares para varias decenas de miles de jóvenes a lo largo del país. Hasta noviembre completaremos 29. Ya quisieran los mejores colegios y colegios privados y
escuelas privadas, tener esa infraestructura educativa que estamos dejando. ¿Cuándo tiene tiempo para hacer la segunda parte de esta que se nos ha quedado corta? Va a ser más pronto que la distancia entre la otra. ¿No serán 3 meses más? No. Okay. Es que también el horario complica, pero vamos a hacer... Venga más a Guayaquil. Tengo que estar por todo el país. Viernes de noche, domingo de noche. Y ahora más que nunca. El único día que no estoy al aire es sábado. Señor ministro, gracias por lo que hicimos hasta aquí. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Recuerden que el liderazgo que aplaudimos del ministro Cucalón debe emplearse ahora ante peores obstáculos que la asamblea derrotada. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocable. Dimos el programa. Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Ahorita en esa tal asamblea, yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Tenemos que batir un récord que es concluir en 4 minutos. Y para contribuir a eso, le paso directamente a Lorena Ochoa. Recuerde, señor ministro, que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 1. ¿Espera usted terminar en esas funciones hasta el fin del periodo? Sí. ¿Sí o no? Número 2. ¿Ha dejado usted de ser adherente de Madera de Guerrero? Sí. Número 3. ¿Ha dejado usted su sueño de ser algún día presidente de la República? No. Número 4. Después de esta experiencia y sobre todo de este aprendizaje, se propone fundar un movimiento político que represente todo lo que los demás han traicionado. No. Número 5 y última. Sin Jaime Nebot como candidato a nada, ¿puede el PSC recuperar la hegemonía que tuvo antes en Guayas y Guayaquil? Difícil. Gracias. No estaba como opción difícil, pero usted está en libertad de pronunciarse como quiera, señor ministro. Le agradezco por su tiempo y su frontalidad, sobre todo por su firmeza, que es lo que yo más he extrañado en una serie de tópicos como los que definió hoy. Henry Cucalón le dijo recién al Comercio que no descarta aceptar una candidatura presidencial para el 2025 y lo celebro. Esta clase de políticos deben seguir en política porque le hacen bien a la democracia. Como decía Lorena reiterativamente en el programa, el liderazgo que aplaudimos, no solo nosotros, gran mayoría del país, el ministro Cucalón debe emplearse ahora ante peores obstáculos que la asamblea derrotada. Nos hemos referido con alguna extensión solo a uno de esos, aquí, a la Corte Constitucional. Y ya él ha marcado la cancha respecto a en qué términos se van a enfrentar o se van a confrontar para que a su juicio el Estado del Derecho no sea vulnerado a pesar de sus injusticias.
Hay otros ámbitos que reclaman por lo menos una opinión del gobierno, sino un pronunciamiento. Lo que están haciendo en el CPCCS, que se acalló tan pronto, les aseguraron que seguirán en ese edificio. La conjura de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, que está concertada con el presidente de la Corte Nacional para tomarse la justicia. Ahora el CNE, que ha hecho un reglamento sospechoso, en donde la señora Tamaín ya tiene una mayoría de 4 con Enrique Pita y solo hay una persona divergente a quien identifican como loca. Y una serie de retos adicionales, porque el del niño tiene ya por fin un líder y ejecutor que va a ser el vicepresidente y un plan que me remitió, que por supuesto analizaremos la próxima semana. La energía, frontalidad y claridad de Henry Cucalón se necesita en este gobierno, no solo en una entrevista como esta, sino en un liderazgo que debe marcar el régimen hasta el final. Que así sea. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, la candidata a vicepresidencia con Yacu Pérez, Nori Pinela. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.